que está conformado por 11 municipios. Y como lo bien él lo identificaba en su obra, somos la otra orilla de Macondo, lo que sirvió a nuestro máximo Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, para escribir tantas obras mágicas basadas en la historia de este territorio maravilloso. Y por ello basaré, como dije, mi exposición en estas tres palabras claves que son historia, resiliencia y realizar. La historia, eh, como lo Johnny, dije, qué pena, Johnny, una pregunta. ¿Usted está en modo presentación? Porque seguimos viendo la diapositiva del octavo seminario. sí, estoy explicando las tres Perfecto, palabras básicas, la perfecto. historia. Ahora vamos a la resiliencia. La resiliencia no es que otra palabra que conocemos más que todo en, en, en la psicología, porque es la capacidad que tienen las personas para adaptarse a las perturbaciones o a las situaciones adversas. Pero este término también se ha venido utilizando últimamente, en las últimas décadas, podríamos decir, uh, en lo ambiental, en lo hídrico y en lo espacial. ¿Por qué? Porque estos entornos también tienen sus capacidades para soportar las adversidades, como en el caso de la Ciénaga de Ayapel, soportar las adversidades de las inundaciones provocadas por el río Cauca y otras adversidades que también están asociadas con este fenómeno. Y esas mismas adversidades son las adversidades que presenta todo el entorno de la Mojana, porque Ayapel, el complejo hídrico de Ayapel está interconectado por caños, quebradas, ríos, zapales, agua estancada, con este amplio país de las aguas. Y como país de las aguas somos parte de ese territorio. En la última palabra clave, que es Ramsar, Ramsar, que no es otra cosa que un convenio internacional aprobado en 1971 y cuya finalidad es brindar la protección a los humedales con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible del mundo, uniendo los esfuerzos de todas las entidades del Estado del país. Entonces, estas tres palabritas que he citado son la base de la exposición que voy a empezar a realizar. Cuando hablamos de historia, cuando hablamos de historia tenemos que hacerlo en el orden cronológico. ¿Y por qué hablamos de historia? Porque la historia nos permite conocer desde qué momento se están presentando aquellos cambios bruscos que han generado en la naturaleza una reacción en el hombre para poder adaptarse de manera favorable o no a esos cambios. Entonces, no nos queremos ir en esta exposición a conocer desde la época prehispánica, porque los anteriores expositores en los seminarios que han estado presentes y que de manera brillante han expuesto, pues han dado a conocer su punto de vista. Entonces nosotros basamos la investigación a través de hurgar los documentos escritos y para ello nos vamos a los cronistas, a los primeros cronistas españoles que estuvieron por aquí relatando, describiendo todo el entorno. El primer documento fue el de Fray Pedro Simón en Noticias Historiales de la conquista de la tierra firme de las Indias Occidentales, pero encontramos una información muy pequeña sobre Ayapel. Solamente narra algunas características de los habitantes de la época, de la alimentación. Y no pudimos lograr mayor información sobre Ayapel y sobre todo el territorio de la Mojana. Donde sí logramos el primer documento escrito, la primera fuente primaria fue en el siglo XVIII, a final del siglo XVIII, en el diario de viajes de Joseph de la Vega. Como bien es conocido, Joseph de la Vega fue un fraile que estuvo por todos estos territorios, enviado por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora con el fin, con el propósito de reacomodar a los habitantes que permanecían dispersos para poder tener el control
el gobierno del rey de España, del Reino de España, sobre esas comunidades. Con Fray Pedro, perdón, con Joseph de la Vega, encontramos las narraciones desde el Alto San Juan hasta cuando llegue a Yapel. Y cuando llega a Yapel, encontramos en sus notas, no sé si están viendo la misma presentación, ¿me confirman? En este momento estamos viendo la diapositiva 2, que dice historia Ok, recibió. bueno. No, la anterior, esa. Joseph de la Vega llega aquí en septiembre 5 de 1787, hoy hace bien, 1787. Y la diapositiva número que dice nota 39, creo que la están viendo, me No, confirma. estamos viendo historia recibió. O sea, no estamos viendo la presentación, o sea, estamos viendo la presentación, pero no en modo presentación. No sé si Un momentico, pueden. déjame ver aquí. Vamos a ver aquí. Bueno, entonces, mientras aquí el técnico me colabora en la presentación de la diapositiva, quiero narrarles que Joseph de la Vega llegó a la Ciénega de Yapel y encontré un dato maravilloso que he compartido sobre esta información, donde llega a Cañobarro y con destino de comunicarse con el río Cauca. Entonces, lo maravilloso, ahora sí estamos observando la diapositiva, Jorge, Ya va a aparecer un momento. la nota 39. Sí, ahora sí ya sale, nota 39, perfecto. Y ahí pueden oprimir el Oiga, ocultar para que se vea completamente todo. el ocultar para que se vea Y completamente. abajo. Sí, ahí ya sale la Bueno, nota 39. entonces ahí vemos que en septiembre 5, que ya era parte del ciclo de lluvias de 1787, ya Joseph de la Vega estaba navegando por la Ciénaga de Ayapel en su expedición eh, de recoger a todos los habitantes que estaban dispersos y amontonarlos en ciertos sitios. Y dice que llegó a las 5 de la tarde a la boca de Cañobarro y de Cañobarro para que desagua al Cauca. O sea, era una comunicación entre el Cauca y la Ciénaga de Ayapel a través de Cañobarro. De Cañobarro salió para el Cauca el día siguiente, el 6 de septiembre. Esto, y el 13 de septiembre de 1787 llegó a Nechí. O sea que en ese proceso de recoger a las personas dispersas, porque en el diario describe algunos acontecimientos durante que se presentaron en su recorrido, duró 7 días, o sea, se comunicó a través de Cañobarro con el río Cauca. Esto nos permite conocer que había una comunicación de la Ciénega de Yapel con el río Cauca. Y en la nota 104 del diario de Joseph de la Vega, dice que llega a Majagual a las 8 de la noche. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta es la primera aproximación de la descripción de un territorio de complejo de humedales descrito por alguien que estuvo en este espacio geográfico. Hace, para atrás. Fue el primer documento. Después de final del siglo XVIII que se presentó, habían otros documentos de presencia de personas que escribieron sobre este territorio, pero que ninguna de ellas hacen referencia sobre los espacios hídricos, tanto de Ayapel como de La Mojana. No sé si de pronto otros autores o otros investigadores hayan encontrado testimonios
de esta parte, pero creo que es muy difícil porque en la intercomunicación que hemos mantenido con algunos profesores de historia de la Universidad de Cartagena, algunos académicos, miembros de la Academia de Historia, ellos manifiestan la dificultad que han tenido para encontrar testimonios escritos sobre este territorio. Y los pocos testimonios que hemos encontrado, pues han sido de personas que transitaron por aquí. Por eso, eh, en 1806 encontramos otro testimonio de un comerciante español que estuvo por aquí, Juan de Ardebol, que escribe una carta hacia el gobernador de la provincia de Cartagena sobre algunas querellas del maltrato administrativo de las autoridades militares de España, pero no dice nada referente a la ciénaga, sino la única referencia era que los nativos se escondían en los zapales, en las aguas estancadas para huir de la opresión de los españoles de la época. Después, 1841, en la época final de la Guerra de los Supremos, hay otros testimonios como del Gabriel Echeverri en su biografía que narra su permanencia en Ayapel, cuando hacía presencia el cura párroco, el que construyó, que comenzó a construir la iglesia de Ayapel en el año 1835, un hombre de una gran capacidad intelectual que registraba todas sus anécdotas y que tenía permanente comunicación con el gobernador de la provincia de Cartagena cuando esto pertenecía a la Nueva Granada. Y en esos testimonios no encontramos ninguna afirmación, ningún escrito que haga referencia a la Ciénaga de Ayapel, sino de los paseos, de la belleza, de la discreción, de la descripción de todo lo que era el entorno. Y así sucesivamente. Después, cuando la provincia de Cartagena en el nuevo reino de Granada pasa a ser el Estado soberano de Bolívar, cuando ya la Nueva Granada deja de ser la Nueva Granada y se convierte en los Estados Unidos de Colombia. Los informes de los gobernadores de, del territorio al presidente del Estado soberano de Bolívar describen la belleza del territorio, la riqueza del territorio, pero no describen, no hacen alusión de ninguna afectación que altere la armonía entre el hombre y la naturaleza. No hay ninguno, inclusive en 1885 encontramos un escrito de, de Pedro Sicar Briceño, un general retirado del ejército, que fue comandante del batallón Guardia Presidencial que estuvo en Ayapel en 1885, de 2 semanas después de la Semana Santa. Ellos narran que llegaron las tropas oficiales del gobierno del presidente Rafael Núñez, llegaron a un punto del río Cauca, llamada La Cucharita, y de ahí las tropas se dividieron, unas siguieron aguas abajo, río Cauca, para llegar a Magangue, y las otras siguieron hacia Ayapel, y duraron en esa travesía algo así como 7 días, o sea que había una comunicación con la ciénaga de Ayapel. No describe mayores detalles cómo fue la manera como se transportaron. Después, más adelante, en la guerra civil, en la guerra de los 1000 días, hay unos relatos, y en la guerra de los 1000 días participó un hombre prominente de Yapel, Carlos Adolfo Urrueta, que fue muy cercano al general Rafael Uribe. No hace ningún detalle de alteraciones del sistema hídrico que se hayan presentado. También lo mismo sucede en la autobiografía de la beata Madre Laura Montoya Upegui, cuando describe su permanencia, la manera como se transportó por el río San Jorge para llegar a la Ciénaga de Ayapel, para aquí seguir recorrido aguas arriba hacia el corregimiento, hoy municipio de Uré. Tampoco describe. O sea que no encontramos ninguna alteración del entorno hídrico de Ayapel y de La Mojana. Pero sin embargo, después llegaron los misioneros españoles en la década de 1920, y ahí llega José Gabaldá, un sacerdote español, que fue quien en el año 1936 abrió, como decimos popularmente acá en la costa, un boquete para que las aguas del río Cauca
alimentaran a la parte de la Mojana por la extrema resequedad que había por el verano intenso. Eh, Eso fue un boquete pequeño, pero que después con el tiempo se fue agrandando, creando ya algunas situaciones de riesgo. Y este podemos tenerlo como referencia como el primer resquebrajamiento, la primera alteración brusca del territorio, creada por el mismo hombre. Y puede ser, sin temor a equívoco, el primer factor que causó estrés en la comunidad y que comenzó entre los habitantes, entre la comunidad y entre el mismo entorno hídrico a mostrar capacidades de resiliencia para soportar todo ese embate que afectaba a todo el entorno. Después encontramos otros documentos, pero inclusive hay un documento valioso del año 1942 donde escriben hombres muy interesantes, prominentes, que es una revista que se llama Revista Río San Jorge y no dice nada al respecto. O sea, la primera alteración brusca eh, suele darse con el boquete que construyó el cura español José Gabaldá. Y aquí hay otro dato interesante que quiero agradecer al profesor Álvaro Wills, en la historia de los vapores fluviales de Colombia, un libro de 1998, que en la página 241 encuentro un dato interesante, donde el ministro Vélez de la época informa que la draga Magdalena estaba limpiando cañobarro que unía al río Cauca con el río San Jorge, que había sido taponado en alguna guerra civil. Eso, ¿qué nos trae este documento de la época de General Reyes? Que existía la comunicación que antes habíamos anunciado en el diario de viajes de Joseph de la Vega y posiblemente en la narración en el transporte de las fuerzas del gobierno, las fuerzas militares del gobierno cuando desembarcaron en el río Cauca para llegar a Yapel. O sea que había una acción del gobierno, atención del gobierno por atender la afectación de Cañobarro con la comunicación con el río Cauca. Y en el mismo libro, Citas de Citas, encontramos que el libro En Colombia en Cifras del año 44 y entre el 45 y 46 destacamos algo que nos pareció a nosotros muy interesante, que los vapores navegaban en 3 días, pero que esa navegación se daba por el río Cauca y por los caños de la Mojana, porque el gobierno nacional gastaba sumas de gran cuantía en el dragado de esos sectores. O sea que en la década del 40 el gobierno atendía de manera previa, como preventiva, para que no se presentaran alteraciones en el entorno de la Mojana y en el entorno de Ayapel con el dragado que se hacía. Esto es una manifestación palpable que a partir de aquí, cuando entró ya el año 50, ya los gobiernos dejaron de actuar, dejaron de accionar sobre el río Cauca para hacer obras de mantenimiento, para atender aquellos que hoy conocemos como puntos críticos que podían ocasionar desastre en la región. Aquí posiblemente es otro factor que incide en los cambios bruscos de nuestra naturaleza, porque el hombre, el Estado más que todo, deja su función de control, de regulación de las aguas y por el aumento de la sedimentación que cada día era mayor por la explotación aurífera que se venía dando o se viene dando en la región, que con el transcurrir de los años esa explotación ha sido cada vez mayor y por ende la sedimentación es mayor también y con las consecuencias nocivas que el empleo de metales como el mercurio.
Esto nos da una información que el abandono comienza a causar estragos. Con una información que me suministró Francisco Pacho Gómez, un dirigente de La Mojana, reconocido por su capacidad de lucha, que él mismo dice que me puse viejo luchando contra el río Cauca. En el año 1953, en un verano, se presentó una inundación, me comentaba él, pero que fue algo muy pasajero, porque era en tiempo de verano, como que fue una etapa de lluvias muy atípica. Pero más tarde comienzan a presentarse los hechos que sí van a causar dentro de las comunidades, dentro del entorno geográfico, los estrés por las manifestaciones que se presentan por, no sé si por los cambios climáticos, no sé definir esa palabra, pero sí las manifestaciones más recurrentes de inundaciones. En el año 1971 se presenta la primera gran inundación en el sector que afecta a Yapel. Y óigase bien, no fuimos ni siquiera merecedores de un titular de la gran prensa. Rebuscando, hurgando los archivos digitales del diario El Tiempo, encontré que en la página 8A del diario El Tiempo hay una información general sobre los grandes estragos del invierno de esa época, porque fue a final de la época de la última temporada de lluvia de ese año. Una información, y en una información de una columnita de un párrafo menciona a Yapel, 300.000 hectáreas que se encuentran anegadas con la afectación a la ganadería, a la agricultura, en especial a Caño Muñoz. 300.000 hectáreas, ustedes se podrán imaginar. Y no fuimos merecedores ni siquiera de un titular de la prensa, solamente una noticia escondida por allá, donde relacionan a Córdoba entre tantas noticias de los estragos del invierno que causaban en el país. Eso significa la poca importancia que teníamos para la nación la región de La Mojana, la poca importancia que tenía para la nación el complejo hídrico de la Ciénaga de Ayapel. Pero lo más curioso que uno encuentra, que me tomé el trabajo de revisar todo el archivo digital del diario El Tiempo, que era el diario de mayor circulación, todavía es el diario de mayor circulación en el país, desde el final de octubre que se presentó la inundación hasta el mes de enero, y no encontré ninguna noticia, apenas la que presenté en la diapositiva pasada, pero habían otras noticias insulsas cuando la gravedad de lo que soportamos era ignorada por el todo país. Usted puede encontrar en la diapositiva que presento una noticia que merece un titular, que es la reconciliación entre el gobernador del Chocó y la señorita Chocó, la reina del Chocó. Óigame, es algo increíble. Y más adelante en la página siguiente encontramos un diálogo, un animado diálogo entre el presidente y la señorita Colombia, la reina de esa época. Merecían titular, merecían un mayor espacio en la información, y no lo que estaban sufriendo nuestras comunidades. Aquí comienzan en firme este territorio a sufrir la causa, la Ciénaga de Ayapel y por ende La Mojana, porque somos un complejo interconectado, como dije anteriormente, por caños, ríos, quebradas, zapales, etcétera, y etcétera. Afortunadamente, el presidente Misael Pastrana, aquí tengo una foto cuando Misael Pastrana llegó a Yapel en plena época de la inundación. Aquí aparece en el centro el senador de la época, el senador liberal, que después fue ministro de Cultura, Germán Bula Hoyo, al lado el mayor ganadero que ha tenido la región del San Jorge, que se llamaba Lácides Márquez Cochero, y al otro lado el abogado Lácides Márquez, porque el helicóptero cayó frente a la plaza del abogado Lácides Márquez. Afortunadamente, el presidente de la época, Misael Pastrana,
Borrero tomó acciones de inmediato para atender la catástrofe. Y es así como en época de verano se desarrollaron los trabajos de los muros de contención o diques de contención, ya no de manera artesanal, sino con la intervención del gobierno. Y recuerdo, yo estaba muy muchacho cuando el presidente dijo, esta obra que se va a iniciar necesita de la atención de los posteriores gobiernos, su mantenimiento, las correcciones que haya necesarias, pero hay que atender para no volver a caer en este flagelo que ha afectado a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a las comunidades en general, y que comenzaron a generar estrés. Y las obras que se realizaron a comienzos de 1972 tuvieron un poco más de casi 13 años de funcionamiento, pero nunca se le brindó la atención de hacerle mantenimiento, de revisarla, de reforzarla. Se abandonó porque ya la obra de ese entonces ya no permitía que el río Cauca desbordara, pero con el paso del tiempo, el deterioro de la obra causó otra inundación en el año 1984. Aquí podemos ver en época de invierno, en esta diapositiva, como el puerto de Ayapel, época de invierno, mes de octubre, eh, no está inundado, los cultivos de arroz, los productos de arroz que reciben en las embarcaciones en el puerto principal, que era frente a la iglesia de Ayapel, o sea que todavía no había afectaciones, la navegabilidad en el puerto principal, ahí vemos una lancha, no hay inundaciones. Estos sitios que he presentado después comenzaron a inundarse. Y en el año de 1984 se presentó una inundación que ahora más adelante voy a presentarles testimonios gráficos, que fue una inundación eh, muy calamitosa, porque yo estuve presente por lo que vi, por lo que me conmovió la cantidad de personas que salían con sus pocas pertenencias hacia el pueblo, cómo fueron trasladadas a los colegios en unas condiciones de vida, de hacinamiento, pues muy deprimente con sus niños, todo lo perdían, los pocos enseres que traían, las gallinas, los animalitos eran mal vendidos en el momento de desembarco. Aquí ya comienzan a generarse causas mayores que van creando eh, mayores alteraciones emocionales no solamente en el individuo de la región, sino también alteraciones en el complejo hídrico de Ayapel, el complejo cenagoso de Ayapel. Y como dije anteriormente, esto también afecta a la comunidad de La Mojana porque no solamente Ayapel se inundó, sino las otras comunidades que hacían parte. Aquí, aquí presento el 2 de febrero de 2018, aquí está el ministro del Medio Ambiente de la época, el hoy canciller Luis Gilberto Murillo, en la declaratoria del territorio ranzal del complejo cenagoso de Ayapel. Y aquí donde aparece Luis Gilberto Murillo, en este kiosco, aquí estoy yo, en este momento, presentando esta disertación en el 2018. Esta declaratoria de Ranzal se hizo por iniciativa propia de la Universidad de Antioquia, que fueron 10 años de estudiando todo el comportamiento de nuestras aguas, todas las afectaciones, las características, para poder lograr, después de 10 años, con el apoyo logístico de la Corporación Corpoyapel, porque estoy también aquí eh, en esta charla, en este conversatorio, en la sede de Corpoyapel, porque esto fue como un homenaje a Corpoyapel, que la declaratoria se hiciera en este sitio, porque fue la única entidad que brindó apoyo a todo el proceso que adelantó la Universidad de Antioquia. Aquí ya vamos a hablar de la resiliencia más en profundidad. Aquí tenemos una imagen que representa primero a una estatua
que está en San Marcos, que es la que representa el hombre Icotea. Esa estatua del hombre Icotea representa con su caparazón la resistencia a todas las adversidades que tiene el hombre en este territorio para soportar tantas penurias, tanta angustia y que lo ha hecho resiliente. Y en la otra tenemos una imagen más reciente, que esto fue creo que ahora en el mes de mayo, no sé quién tomó esta imagen, me la hizo llegar un luchador social por este territorio que es Camilo Daza Regino, un hombre muy preocupado que ha llevado la vocería eh, de todas las angustias. Es otro de esos líderes resilientes que ha tenido la región y que han recibido por heredad una pasión de lucha porque nuestro territorio sea atendido por el Estado y para buscar la manera de no sufrir tanto, de no sufrir tanto, porque, ¿qué te digo? Son afectaciones que cada día se van agrandando y uno se pregunta, ¿hasta cuándo estará la capacidad del hombre? ¿Hasta cuándo estará la capacidad de nuestra naturaleza para soportar todos estos desastres, todas estas provocaciones bruscas que generan los cambios tanto de las temporadas de lluvia como las temporadas secas, que inclusive ha deformado los límites entre el agua y la tierra? Eh, Cuando hablaba en una de las primeras diapositivas del paso de Joseph de la Vega por La Mojana, me contaba Pacho Gómez, el exalcalde de Majagual, en dos oportunidades, que parte de ese territorio que narraba Joseph de la Vega ya hoy no existe. Ese territorio ya hoy es agua. Y eso hace en que 2 siglos se ha, se ha redibujado la geografía, podríamos decir así, con un nuevo contexto, con un nuevo paisaje. Eh, Cuando hablamos de resiliencia, aquí se escribió mal la palabra resiliencia, es resiliencia, pues él, como había anunciado anteriormente, la capacidad del hombre por superar las adversidades, y no solamente la del hombre, sino la del mismo entorno hídrico en la que nos desarrollamos. Y la Ciénaga de Ayapel, a pesar de ser declarada territorio Ramsar en el 2018, la declaratoria ha quedado en letra muerta, porque se ha quedado declarada en letra muerta porque las acciones del Estado no se ven por ningún lado. Las acciones son muy dispersas. Hoy tenemos que el Fondo de Adaptación, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que el Ministerio de Medio Ambiente, que la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, que la Corporación Corantioquia, que la Corporación de La Mojana, que creo que está en San Marcos, otra corporación autónoma, otra CAR, pues cada uno tiene un trabajo disperso y no hemos sido capaces de unir todas esas voluntades. Lo que decía el sociólogo sucreño Isidro Álvarez, la armonianza entre todos está ausente. Mientras no exista esa armonianza para buscar soluciones, va a ser muy difícil salir de estas dificultades. Este territorio Ramsar, que es un complejo, eh, se declaró sobre un complejo cenagoso que además es bello, y como lo expresa Paul Robin en su Ecología Política, que cualquier tirón del hilo de la red de los vínculos entre el ser humano y el medio ambiente repercute en todo el sistema. Cualquier afectación del sistema del complejo hídrico de la Ciénaga de Apel implica una afectación para la Mojana, porque somos un complejo que bien estamos unidos. Aquí estuvo Jorge Escobar con un equipo maravilloso en el mes de diciembre haciendo un recorrido por toda la Mojana. Eh, a nosotros el agua nos vuelve hermanos. El agua es la manera de comunicarnos, el agua es la manera de estrechar
lazos de amistad. El agua es la manera de conocernos. Yo colocaba un ejemplo, como el agua me ha mantenido en comunicación con Isidro Álvarez Jaraba, a pesar de que no lo conozco personalmente, como el agua me ha mantenido en comunicación con Félix Villarreal de la Villa de San Benito, un conocedor como poco de la realidad de la villa, del comportamiento de las aguas que la han afectado de la Villa de San Benito, como el agua ha creado una amistad maravillosa con el sociólogo sanmarquero Henry Huertas, un estudioso como poco de estos temas, y con otros amigos de la Mojana, como el agua no ha permitido crear una hermandad, por ejemplo, como Francisco Pacho Gómez, que cuando hablamos, no nos conocemos personalmente, pero cuando hablamos parece que nos conociéramos de hace muchísimos años atrás, pero hablamos con esa pasión que ellos tienen por su territorio, por esa angustia, por esa angustia que ha sido solamente su capacidad de resiliencia y la de las comunidades que ellos representan, la que han logrado soportar. Pero ¿hasta cuándo podemos soportar? Esa es la pregunta la que siempre nos hacemos. Porque en los últimos 20 años, en el último 20 años, la narrativa de las inundaciones y de los desastres que causan las aguas ha venido presentándose con mayor periodicidad y de manera más recurrente a la entrada de este siglo XXI, en estos últimos 20 años. Esto es casi que anual, los desastres, y hay inundaciones que duran hasta 2, 3 y 4 años, como la que le tocó soportar, no sé si fue nuestro alcalde Saúl Llano, yo no sé cómo hacía para gobernar él, porque también la resiliencia se traslada, la angustia, el estrés se traslada a los gobernantes de estos municipios, de los 11 municipios que conforman la Mojana. ¿Por qué se traslada? Porque que las comunidades, el primer culpable que las comunidades señalan es a los alcaldes, y los alcaldes no tienen esa capacidad de reacción ni esos recursos para atender esos desastres. Y voy a poner el ejemplo de la alcaldía de Ayapel, en la cual yo fui alcalde en el año de 1988, y a mí me tocó afortunadamente a final de noviembre, ya en lo que denominamos en la costa la recua de la lluvia, una inundación que fue pasajera de unas 2 semanas, y la angustia que uno vive es inmensa porque los recursos son limitados, y hay otra problemática. Ayapel es un municipio que cómo hace para invertir los pocos recursos que quiere invertir para aprovechar, para hacer algún trabajo de mantenimiento, así sea artesanal, para contener las aguas. No, porque si usted lo hace, usted está expuesto a, a que la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía se le vengan encima, porque son recursos que usted está invirtiendo fuera de su territorio. Entonces es otra angustia que los gobernantes se le suman. Este es un territorio complejo donde confluyen 4 departamentos: Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre. Por lo tanto, la atención debe ser de la nación. Por lo tanto, por la magnitud de los desastres, por la magnitud del problema, debe ser atendido por la nación, porque es la única que puede con algunos recursos atender esto. Ya nosotros estamos sobrediagnosticados de estudios, pero ha faltado la voluntad del Estado para atender. Y vuelvo de nuevo a plantear, ¿hasta cuándo nuestras comunidades serán capaces de aguantar todas estas adversidades? En esto destaco que la resiliencia de nuestra comunidad han encontrado unos líderes que a través de las generaciones, esa, esa lucha, esa lucha y esa resiliencia se ha transmitido. Eh, Entre ellos quiero destacar a dos personas, a varias personas, a Carlos Robledo y a Luis Robledo,
quienes conocían mucho el Cauca. No eran unos hombres formados académicamente, pero eran unos sabios con unos conocimientos ancestrales que les servía a atender a las vicisitudes del río Cauca, no para taponar huecos, no para taponar por donde el río Cauca, sino para corregir lo que posiblemente causaba daño. También había otro conocedor del río Cauca, no era un hombre de academia, que era Luis Terán, pero era un hombre que tenía un conocimiento del río, sabía dónde actuar sobre el río con pocos recursos, con lo que recogía entre los comerciantes. A este señor Luis Terán lo conocí gracias a unos hombres que siempre se destacaron por la lucha por nuestra comunidad, por el río, por la Ciénaga de Yapel, como fue don Neguía Bizambra, y a un Quijote como fue don Rafael Enrique Llanos, que en esa época ellos lideraban y se apoyaban siempre en Luis Terán. Eh, y qué te digo, qué le digo yo a ustedes, era maravilloso lo que ellos hacían por esa accionar de esas personas que dejaban todo. No, los desastres no eran mayores en nuestro territorio. Y también nos causa al hombre de la Mojana, al hombre de Ayapel, un término choca mucho entre el mojanero, choca mucho entre la gente del territorio, que es el término anfibio, porque algunos funcionarios del Estado a nivel nacional utilizan el término anfibio para referirse al hombre de la Mojana como un hombre condenado a vivir dentro del agua, y choca con aquello que Orlando Falk Borda en su historia doble de la costa, en Resistencia al San Jorge, y en el otro tomo, creo que en el 2 o en el 3, habla del hombre anfibio, del hombre caimán, del hombre icotea, cuando evoque la relación de los ribereños o de los riberanos con su entorno. No es que el hombre está para vivir del agua, sino para vivir del agua y de la tierra en un territorio donde tiene predominancia el agua. Eso es lo que Orlando Falk Borda denominaba como la cultura anfibia, que es un logro en la cual el hombre de estos territorios ha logrado una eficiencia en la explotación de los recursos de la tierra y del agua para la agricultura, para la zootecnia, para la caza, para la pesca, tal cual como lo hacían nuestros antepasados los malibúes. Entonces, se emplea de una manera no adecuada el término anfibio por algunos funcionarios del Estado, como si nosotros estuviéramos condenados a vivir en el agua. Y no, somos una cultura anfibia que es diferente. Y esto lo he notado yo en los líderes sociales que están luchando por la Mojana, entre ellos José Manuel Jiménez Regino, Pacho, Francisco Pacho Gómez, eh, me perdonan si no menciono otro nombre, Camilo Daza, porque al indagarnos el término de anfibio, los que quieren algunos dirigentes, algunos funcionarios, algunas oficinas del Estado, es no actuar sobre el río Cauca, no es actuar para redireccionar los caudales, para darle un mejor aprovechamiento a esas aguas que se desbordan, tanto que se desbordan de manera desaforada, causando grandes estragos. Lo que buscan estos líderes sociales es que el término anfibio represente la cultura, no que sean condenados que tienen que estar todo el tiempo arriba de un tambo. No, porque es un territorio tan extenso, tan hermoso, tan inmenso, como es también el territorio hídrico que representa la Ciénaga de Ayapel a partir de la declaratoria a realizar. Y como lo decía antes, lo que manifestaba Paul Robin, en 2012 en su libro Ecología Política, cualquier tirón entre los vínculos que existe entre el ser humano y el medio ambiente repercute en todo el sistema, no solamente lo que
se presente en Ayapel, lo que se presente en Majagual, lo que se presente en San Jacinto del Cauca, lo que se presente en todos esos territorios, porque somos un solo territorio. Repito, como lo dijo el sociólogo Isidro Álvarez Jaraba, somos parte del país de las aguas. Y ese país de las aguas está formado por 11 territorios, 11 municipios que están interconectados entre sí, que tienen una riqueza tan maravillosa, una riqueza tan hermosa que inspiró, vuelvo y repito, y soy redundante, a García Márquez a escribir. Una riqueza tan maravillosa que inspiró al escritor Leopoldo Verdelia a escribir un libro de cuento infantil que ganó el Premio Nacional de Enca, cuento infantil de Juan Sábalo. Juan Sábalo, un personaje mitológico creado en ese cuento, que lo más importante es que es una literatura infantil donde defiende los recursos, defiende la ciénaga de Ayapel y hace de la ciénaga de Ayapel un emporio de belleza y de riqueza. Entonces, amigo, en este espacio resalto a esos líderes, me fuiste muy atrás, resalto a esos líderes, bueno, resalto a esos líderes que han heredado esa capacidad de lucha. Primero fueron Rafael Enrique Llano, Don Neguida Lizambra, Arturo Contreras, y hoy vemos a dos jóvenes que es impresionante en Ayapel, Camilo Daza Regino y José Manuel Regino. La declaratoria de nuestro territorio Ramsar, óyase bien, la declaratoria de nuestro territorio Ramsar ha quedado en letra muerta, y es lo más triste, lo más lastimoso para nosotros. ¿Por qué ha declarado en letra muerta? Porque no existe en el plan de desarrollo del gobierno nacional una acción para hacer efectiva lo que la declaratoria Ramsar persigue. Hay un plan de manejo ambiental que desarrolló la CBS, que adelantó la CBS, el último que lo ha actualizado en el año de 1922, que también ha quedado anquilosado, pero es que uno también debe comprender que la CBS solamente tiene un límite territorial para actuar. Y la CBS, yo estuve indagando los presupuestos de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinu y San Juan, también tienen unos límites. Es poco lo que puede hacer. Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente y las otras entidades del Estado, repito, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el Fondo Nacional de Adaptación y todos los entes territoriales que tengan que ver, no han unido los esfuerzos. No hay la armonianza de la que habla Isidro Álvarez Jaraba entre las comunidades, el gobierno, entre los actores, entre las comunidades, para brindarle la solución. Y lo que es peor, esta mañana recibía una llamada del abogado José Manuel Jiménez Solís, porque es que resulta que hay un fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordena al Estado tomar las acciones para controlar o mitigar los efectos de las inundaciones causadas por el río Cauca. Controlar o mitigar significa atender la crisis de los puntos, aquellos que están debilitados por el abandono del Estado, para evitar que se sigan presentando inundaciones. Este fallo fue apelado y fue confirmado. Y resulta, me comunicaba, esta acción ante el Tribunal de Cundinamarca fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo y coadyuvada por los líderes sociales de la región de La Mojana. Esta acción ya no tiene otro camino sino que el Estado obedecer, cumplir lo que la justicia ha dictaminado. Y es que resulta, me complementaban la información, de que ya hay sentencias del sector judicial por las anteriores desastres
porque en la sentencia dicen, expresan la sentencia en su parte resolutiva, que ha sido por falta de atención del Estado que se han presentado esos hechos. Entonces, compañeros, la protección nuestra, eh, la declaratoria ranzal de un complejo hídrico tan maravilloso como es el complejo hídrico de la Ciénaga de Ayapel, y quedarse en letra muerta, pues nos entristece, porque eso también no solamente afecta a Ayapel, afecta a toda la Mojana. Y en un estudio de la Organización Panamericana de la Salud reciente, ¿no? Creo que fue del año pasado, ya ese estudio recopila datos numéricos de los porcentajes elevados de la población que está afectada por estas manifestaciones bruscas de nuestra naturaleza, en la cual no se han atendido. E inclusive han producido casos de suicidio, eh, que están registrados en ese informe de la Organización Panamericana de la Salud. Y en el mes de junio, comienzo de junio, se presentó un caso de suicidio en un municipio de La Mojana, por lo que me comunicaban por las noticias de prensa. Era por la angustia de las deudas que el señor tenía con el Banco Agrario, y que ante la nueva ola de inundación, pues lo perdía todo. O sea, se desesperó tanto, la situación de estrés fue tan calamitosa, la destrucción de sus emociones, el desequilibrio generado en él, ocasionó el suicidio. Y le comentaba antes de empezar esta charla a Jorge Escobar, que ayer tuve conocimiento de un menor de edad que se ahogó en su propia casa, en su propia habitación, en un barrio, creo que de Guarando, Majagual. No sé si alguien me pueda confirmar en qué municipio fue, pero un barrio que está ahogado, y la niña o el niño se ahogó en la misma habitación de su casa. Entonces, eso va creando una serie de afectaciones emocionales que no sabemos hasta cuándo nosotros los humanos vamos a tener esa capacidad de resiliencia. Lo mismo que el complejo hídrico, la afectación es causada por la sedimentación, por la explotación minera, y la sedimentación que viene contaminada porque en la explotación se usa mucho el mercurio, pues está causando estragos en la salud. Y también se han deformado los territorios, los límites territoriales se han venido deformando y creando una nueva geografía dentro de nuestro territorio. Algunas de esas deformaciones territoriales obedece también a nosotros, al ser humano, en esa necesidad o esa ambición, podríamos decir, en esa ambición por expandir más nuestra riqueza. Cercamos, construimos muros para crear disecaciones de espejos de agua, con el fin de que esos terrenos disecos ya formen partes de nuestro patrimonio. Y todo eso se ha visto reflejado. La Ciénaga está angustiosa porque hoy cualquier visitante, cualquiera persona ve el agua de nuestra Ciénaga, no es de la misma cristalinidad que tenía años atrás. Es un color barrioso que a uno le da pena mostrarle al visitante. La deforestación, la minería, eh, todo eso son procesos que han venido causando deterioro. Afortunadamente tenemos estudios muy avanzados de la Universidad de Antioquia, eh, que es penoso que sea la única que se haya tomado esa ese amor por este territorio, de personas como Jorge Escobar, como algunos sociólogos y algunos biólogos que han intervenido aquí con anterioridad, que han manifestado su amor, su pasión por este territorio. Pero como no recuerdo quién fue el expositor, no sé si fue hace 2 semanas, que decía: ¿hasta cuándo puede resistir nuestro entorno hídrico
este sufrimiento, eh, estos resquebrajamientos bruscos de la naturaleza. ¿Hasta cuándo el ser humano puede resistir? Porque todos tenemos una capacidad de resistencia. Llega el límite. Y no sé si eso es lo que buscan algunos actores del gobierno, de que abandonar ese espacio y que esto siga así como así y no atender el clamor de una comunidad, porque ya hay estudios suficientes y creo que esos estudios deben ser, no me atrevo a profundizar porque no los conozco, pero sí deben unirse, armonizarlos, repito, como dice nuestro gran amigo sociólogo Isidro Álvarez, allá en Sucre, Sucre, y responder a una rica región, a una que solamente ha venido a ser conocida, solamente ha venido a ser noticia a raíz de Cargato, si no todavía estuviésemos opacados ante las esferas nacionales. Solamente este es un territorio que ha venido recobrando importancia, que ha tenido importancia para los apasionados del agua, como Jorge Escobar, como Álvaro Huila, quien destaco por su pasión, como a Néstor Aguirre y a otros estudiosos de la Universidad de Antioquia, a algunos biólogos que por aquí pues se me olvidan los nombres, y esa resiliencia que tiene el complejo hídrico, esa resiliencia en nuestra ecología, esa resiliencia comunitaria, esa resiliencia personal de cada uno de nuestros habitantes, tiene su límite. Y ojalá que esa estatua que aparece allá en San Marcos, obra de un hijo de las aguas de la villa de San Benito, que es el escultor José Jorge Villegas Mier, que solamente él podía producir esa caparazón, no se nos debilite porque todo lo que encierra en nuestro entorno está en peligro. Muchas gracias, Jorge, y ahora sí. No, muchas gracias, Johnny. De verdad, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos comenta y esa perspectiva histórica, pues a la fecha es la que yo he visto que es más, va mucho más atrás. Pues iniciamos la sesión de preguntas. Joismer tiene la mano levantada hace mucho tiempo, entonces adelante, porfa, Joismer. Kelly, ¿le puedes dar acceso ahí a...? Sí, profe, ya todos tienen permisos para activar el micrófono. Joismer ya bajó la mano. Sí, ya bajó la mano. No, listo, entonces esperen, hay unas preguntas aquí en el... José Manuel Jiménez Regino, pues no sé si José Manuel quisiera intervenir ya que tiene dos observaciones ahí en el chat, o si quieren las leo, como quiera José Manuel. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Adelante, José Manuel. Gracias, buenas tardes. Hombre, excelente exposición planteada por el maestro Johnny. Yo creo que sintetiza ese sentimiento y todo ese análisis que desde el territorio venimos haciendo en búsqueda de la solución de esta problemática, porque toca entender todos esos antecedentes para poder plantear alternativas de solución a la problemática. No, yo simplemente quiero resaltar el juicio, el cuidado, el estudio que ha puesto el maestro Johnny para su ponencia, excelente. Sencillamente, pues, magistral lo que el hombre ha expuesto hoy. Muchas gracias, José Manuel. Yo arranco con una pregunta para Johnny, ya que todavía no han subido la mano. Johnny menciona en las diapositivas que mencionan que alguna persona en el final del siglo XVIII, 1780 y pico, o sea, que era claro que había una conexión entre la Ciénaga de Yapel y el río Cauca a través de Caño Barro, y que se hacía mantenimiento, por decir así, de ese canal, pues porque ahí navegaban embarcaciones y que pues al final esas embarcaciones más que todo llevaban a animales, o sea, ganado. Del libro de Luis Strifler, un siglo después, en 1880, 1890, él menciona que había escuchado que ese caño conectaba a Yapel con el río Cauca,
más que todo en época de aguas altas, porque en época de aguas bajas, pues había pues no, las embarcaciones de pronto no podían pasar. Entonces, final del siglo XVIII parecía para claro el transporte. Finales del siglo XIX parecía que hubo registro de que hubiera esa conexión. Y Johnny menciona que la primera, digamos, inundación reportada grande fue como en el año de 1970 y pico, ¿sí? Yo hago, o sea, le hago una pregunta a Johnny con respecto a eso, o sea, ¿qué pudo haber pasado entre, digamos, la primera década del siglo XX y 1960 para que empezaran a pasar todas estas cosas? O sea, ¿cuál es la percepción de Johnny con respecto a esto? Porque en esos primeros 50, ¿qué pasó en los primeros 50 años del siglo XX que hicieran que de pronto la cosa se volviera ya un poco más catastrófica con respecto a los registros que se tienen de antes? Esa es la pregunta. Y yo, digamos, le pregunto, cuando uno lee el libro de Strifler, que es final del siglo XIX, él dice que el río San Jorge desemboca en el río Cauca. Eso quiere decir que para final del siglo XIX no existía el brazo de loa del río Magdalena. ¿Cuál cree usted, Johnny? O sea, cree Johnny que el hecho de que el río Magdalena haya, digamos, se haya partido, se haya bifurcado y haya conformado ese brazo de loa, afecta esta nueva dinámica hídrica de la Mojana? O sea, esas son las dos preguntas. Mejor, en alguna de las diapositivas traigo unos apartes de un libro que me facilitó el profesor Álvaro Wills, donde manifiesta los intereses del gobierno o la acción del gobierno para atender la problemática del río Cauca, porque ya se estaban presentando niveles de sedimentación por la explotación aurífera en el sector del Bajo Cauca, Nechí, Zaragoza y en lo que hoy conocemos los sectores cercanos a Caucasia. Y que eso venía generando una sedimentación. Y por eso en el libro encontramos esos detalles maravillosos de que el Estado ya venía interviniendo en el dragado para dejar de que la sedimentación, para no permitir que la sedimentación entorpeciera el flujo navegable. Al abandonar el Estado desde la década del 50 hacia acá, la explotación aurífera iba cada vez en aumento, y al momento de ir cada vez en aumento, pues la cantidad de sedimento iba siendo mayor. Y al no encontrar la acción del Estado de regular eso, de canalizar lo que el sedimento iba causando, pues se iba engrandeciendo poco a poco los fenómenos que dieron finalmente a grandes inundaciones de 1971 y que han sido recurrentes. Jorge, es que desde ahí hacia acá, la canalización del Cauca, desde el Bajo Cauca hacia abajo, no ha existido. Ahora, con la boca de Cargato, sobre lo que se atendieron y que la canalización de un sector que se llamaba el Brazo de la Esperanza, con el ánimo de quitarle fuerza a los embates del agua hacia la Mojana. Y me comentan, pues no conozco, pero ya varias personas me han comentado de que se han formado islotes dentro del río Magdalena porque en el curso el agua busca hacia acá, hacia el lado de la Mojana, y al formarse esos islotes y no ser atendido para que no se formen, pues el agua tiene más fuerza para dirigirse contra este sector de la geografía. Y desafortunadamente no han sido atendidos. Yo no conozco en sí los estudios que se han hecho, los diferentes estudios,
Me contaron de un estudio de una misión colombo-holandesa que se inició en el gobierno de Pastrana y de otros estudios. No conozco eso porque ya eso son parte técnica, parte de ingeniería compleja, pero los que han tenido la oportunidad de conocer sí deben tener alguna información, alguna relación. Tú que has recorrido todo este territorio, creo que has tenido también oportunidad de conocer eso. Pero sí creo que desde ahí, desde ese abandono de 20 años, cuando la explotación aurífera es mayor, cada vez mayor en el sector del Bajo Cauca, pues la sedimentación pues es mayor y eso va causando progresivamente factores que después generan lo que estamos sufriendo hoy. Yo te voy a comentar, leí ayer también un documento de la Universidad de Antioquia del grupo Gaia, que los afluentes tributarios que van a la Ciénaga, Caño Barro, Quebradona, la sedimentación, pues no es que sea muy significativa, pero que la Ciénaga logra soportar esas sedimentaciones como especie de un colchón. Pero sí, ya cuando llegan esas inmensidades cantidades de agua contaminada y que deterioran todo el ambiente, además de la deforestación, bueno, de tantas cosas que afectan la ganadería, la pesca, hasta el mismo turismo, porque ya la belleza del paisaje no es la misma, la flora, la fauna, todo eso se ha venido deteriorando. Entonces yo creo que a partir del 50 ya se venían generando las causas que poco a poco han venido siendo progresivas para vivir lo que estamos viviendo hoy. Gracias, Johnny. Bueno, y hay una mano levantada de Francisco Gómez. Profesor Francisco, adelante. Buenas, ahora sí entendí por qué yo veía otro Francisco hace 8 días. Muchas gracias por la Sí, charla. Creo que tengo un homónimo allá en la región, espero En La conocerlo ahorita Mojana. que vaya. Majagual, en Sí, sí, Majagual. sí. Johnny, yo quería hacer una pregunta muy general, pero quería escuchar su opinión. Digamos que en mi entendido muy desde la ingeniería, uno estudia la historia para entender esas lecciones sobre lo que funciona y no funciona. ¿Qué lecciones así como grandes nos deja, digamos que todo este recorrido histórico sobre lo que no tenemos que repetir y sobre lo que eventualmente, qué prácticas, no solo de intervención, sino, por ejemplo, comunitarias, pueden funcionar en la gestión de aquí para adelante de la Mojana? Hombre, Francisco, yo te digo, bueno, esta es una respuesta subjetiva tal vez que voy a dar, pero sí nos falta, y vuelvo y repito lo que decía Isidro Álvarez, la armonía entre todos los protagonistas del territorio, la falta de una política de Estado para atender la situación, porque, como decía en algún momento, creo que hay los estudios suficientes, creo porque no conozco esa temática científica de la ingeniería, pero creo que hay muchos estudios que se pueden unir para tratar de brindar en cooperación, en unión con todos los protagonistas del territorio. Los protagonistas son los agricultores, los actores sociales que están liderando todo este proceso para adelantar las acciones que sean necesarias para recuperar un territorio que ya entró en franca decadencia. Tenemos que ser realistas, porque la declaratoria Ramsar del complejo hídrico de la Ciénaga de Ayapel ha quedado en letra muerta. Y la no existencia de documentación, de la escasa documentación que existe hacia atrás, pues no genera uno vacío, pero lo poco que hay, pues nos conduce a un hilo conductor con otras personas que tienen unos conocimientos más avanzados sobre la materia, biólogos, antropólogos, arqueólogos, pues se encuentran soluciones. Lo importante es regular, te repito, esta parte técnica, si no me atrevo a afirmar con mayor propiedad, regular el manejo de las aguas.
Hay unos cambios que son los cambios climáticos, que ahora hoy hay unos periodos de agua exorbitantes en ciertas épocas de los años, y saber regular eso, saber crear las condiciones para estar prevenidos ante esas eventualidades. Y yo creo que nosotros tenemos un capital humano muy maravilloso, pero desafortunadamente te voy a decir algo que a mí me duele. Yo creo que han tenido el territorio de la Mojana como un territorio de disputas políticas para sacar provecho de las adversidades de nuestras comunidades, de las adversidades del territorio. Y eso es lo que nos ha permitido la cohesión de las acciones y, y buscar las personas, las empresas que sean idóneas para atender esta situación. Yo planteaba una vez a algunos compañeros qué bonito sería que las universidades fueran las que atendieran esta problemática, no que solamente las diagnosticaran, que las estudiaran, sino que sean ellos la parte de solución, porque ya va a ser un compromiso de un grupo de formadores, de un grupo de un conocimiento más elevado, los que van a atender la problemática y los que van a dar la solución. Yo creo que nosotros tenemos personas muy capaces. Cuando hablamos de los holandeses, que hay una misión, yo creo que en Colombia hay un personal muy valioso que desafortunadamente no le damos la importancia. Y algo que comentaba con Jorge cuando estuvo en Ayapel en diciembre pasado, es que los encargados de las entidades oficiales a nivel nacional no tienen esa apropiación de estos territorios tan lejanos, tan olvidados. Nosotros salimos del olvido gracias a las inundaciones, gracias a las redes sociales, gracias que hoy hay una globalización de las comunicaciones. Si no, seguíamos todavía en el olvido. Y a pesar de que es un territorio lleno de riqueza hídrica, pero también un territorio de un potencial agrícola enorme. Entonces, yo sí quisiera que las universidades se les dieran esa oportunidad para atender a esta problemática, porque yo estoy seguro que con su capacidad, con los elementos humanos, con el conocimiento que tienen, sí nos pueden brindar la solución a todos los que estamos afectados. Yo no soy ganadero, no soy agricultor, no tengo finca en todas esas regiones afectadas, pero sí me preocupa mi territorio porque las afectaciones de ellos pues también se me transmiten a mí, porque hay amigos, hay compañeros que uno ve las angustias en ellos. Adelante. ¿Qué pasó? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, señor, sí lo escuchamos. Le estamos dando la palabra a Joismer. Kelly, ¿le puedes dar acceso a Joismer? Por favor. Joismer otra vez. Bueno, no, entonces el profesor Álvaro Wills. Hola, compañeros de La Mojana. Muchas gracias a Johnny por este recorrido y por esa contribución necesaria, enriquecedora que la historia nos debe con relación a las distintas formas como la naturaleza se ha manifestado en la región y se han dado distintas respuestas. Yo quisiera consultarte o preguntarte acerca de el papel que puede ofrecer para reconstruir la historia de La Mojana. Digamos, la historia de La Mojana en términos históricos la podemos entender tanto de la perspectiva geológica, geomorfológica, de su origen lejano, pero digamos, trayendo nuestra atención hacia el periodo histórico y respecto a algunos comentarios que hizo Jorge, ¿qué papel crees que nos puede ofrecer el estudio de la cartografía histórica, de la cartografía que se ha venido desarrollando? Hasta donde yo sé, el primer mapa más o menos significativo de esa región lo hizo Antonio de la Torre y Miranda, que si bien, y que él trabajó
digamos, en épocas muy cercanas a la del recorrido de Joseph Palacios de la Vega. Y aunque él no bajó a la Mojana, no estuvo, digamos, dentro de su territorio, él elaboró un mapa. Ese mapa después fue reproducido por un señor, Juan López, y el propio Antonio de la Torre, que además de recorrer más significativamente pues todos los terrenos pues de las sabanas de Sucre y Córdoba, también hizo un recorrido por el Atrato y bajó luego por el Sinú, atravesando la serranía de Avide. Bueno, él elaboró un mapa. De hecho, ese mapa, pues cuando uno lo observa respecto al origen y la definición del caño, del brazo de la Mojana, con conexión con el Cauca, pues allí parece muy entreverado. De hecho, hablan dice que el río Perico, en fin. Yo creo que si bien muchos de esos mapas pues, son construidos simplemente con testimonios más o menos accidentales de viajeros, algunos de los mapas y se vinieron enriqueciendo en el siglo XIX, el de Joaquín Acosta, y por supuesto lo que intentó hacer Agustín Codazzi, que digamos, así que murió en su franca lid, porque en el recorrido de esa zona, pues fueron sus últimos momentos de vida. La verdad es que uno explora y quiere tener una imagen de la Mojana expresada muy claramente en mapas que uno espera y a veces sueña con que tuviera mapas dinámicos, porque la extensión con que pintan la ciénaga, los mapas oficiales, pues son las extensiones de un momento específico. La definición de los caños también es un elemento del paisaje que es muy difícil de registrar en su dinámica. Bueno, nada, es pensando que uno, digamos, pone la imagen sobre esos mapas y empieza a imaginar cómo se desarrollarían esas ramificaciones, esos encuentros, esas expansiones, esas contracciones. Esto pues como una invitación, una pregunta de si has tenido acceso, digamos, a un conjunto de mapas que marquen esa historia y qué nos puede decir acerca de lo que pasó, está pasando y puede surgir hacia el futuro. Felicitaciones, Johnny, muchas gracias por este recuento. Hombre, Álvaro, ¿qué te digo? Sí he tenido conocimiento de algunos mapas, pero te soy sincero, no los he detallado. No los he detallado, pero sí nos sirven de guía histórica para establecer algunos puntos de referencia de lo que podemos hacer de aquí en adelante, cómo era ese comportamiento pasado, porque como bien anotabas, no se contaba con la, con las técnicas necesarias que se cuentan hoy para establecer puntos precisos, pero sí las narraciones pues ayudan a tener una idea más cerca de cómo eran esos puntos geográficos, más que todo de nuestro territorio La Mojana. Y te comento algo, Álvaro, que no sé si lo dije en el transcurso de este conversatorio, de este seminario, que la información del territorio de nosotros es demasiado escasa, demasiado escasa. Y en en esa realidad, pues se han tropezado muchos historiadores que han venido a indagar por diversos aspectos, por ejemplo, sobre la navegabilidad del río San Jorge a partir del siglo XIX hacia a la década de 1960. Es un trabajo académico financiado por el Banco de la República que adelanta el profesor de la Universidad de Cartagena, José Polo Acuña. Y la dificultad de él ha sido la recopilación de datos, porque es que no, es muy poco lo que existe. Sin embargo, se lograron, se lograron algunos datos que han servido de referencia en las notarías y en algunos testimonios de las personas de edad que lograron suministrar algunos puntos de referencia para su indagación. Pero sí, no, sí es una dura realidad que tenemos que aceptar la existencia
de poca documentación sobre ese pasado, de la riqueza del territorio hídrico. Y la documentación que existe, pues, sobre estos territorios es sobre las guerras, sobre los tránsitos que, que hacían por estos terrenos, pero sin embargo ahí dejan una huellita que a uno lo invita a seguir indagando. Yo tengo con Einer Rivera, un extraordinario investigador joven, una de las principales promesas que creo que hay en el país, que me está colaborando mucho. Espero establecer con él un equipo de colaboración para esculcar más en los archivos históricos de Cartagena, porque parte de esa información se encuentra en la biblioteca del Banco de la República de Cartagena, Bartolomé Calvo. Ahí esperamos encontrar datos que sean valiosos y creo que vamos a encontrar. En todo caso, el compromiso, la responsabilidad que nos impone es de de divulgar esos documentos, de distribuirlos entre todos los amigos académicos, entre todos, porque es que la historia y cualquier documento de carácter científico, la importancia es darlo a conocer, porque hoy estamos aquí, ya mañana en este mundo no estamos, entonces las futuras generaciones necesitan tener herramientas para saber cómo va a actuar, cómo va a definir su futuro, y en eso estamos. Álvaro, y tú has sido para nosotros un aliciente, tú has sido un motivador, lo mismo que Jorge, cuando Jorge Escobar estuvo por aquí, a mí lo que más me impresionó de Jorge es su pasión por el agua y el conocimiento que tiene. Eso a mí me dejó impactado desde el día que lo conocí. Me dio tristeza no poder acompañarlo por todo ese recorrido de la Mojana, pero ya yo tenía compromiso con una chica de la Universidad de la Sorbona que venía para Yapel a estudiar todo este complejo hídrico. Y parte de la información que hoy he transmitido también fue de una chica que hizo una maestría en la Universidad de Rotterdam, en los Países Bajos, en la cual acompañé 15 días y me sirvió también para enriquecer, porque es que uno todos los días es un proceso de conocimiento, de renovación de conocimiento. Y en su tesis de grado, pues leí apuntes interesantes que han servido para poder exponer hoy, en la cual yo venía hasta con cierto nervio, porque con la calidad de exponente que hay, de la calidad de académicos que están presentes aquí, pues, y uno un pueblano, yo muy poco salgo de mi pueblo, no tengo ese conocimiento técnico de los manejos de las aguas, ¿no? Sino todo lo que yo leo de los documentos que produce la Universidad de Antioquia, lo que produce el Banco de la República, que son financiados. Me gusta leer eso porque soy apasionado por mi territorio. No, gracias, Johnny. César Olmos. Adelante, César. Muy buenas tardes a todos, al profesor Johnny, porque yo digo que es un profesor que nos enseña sobre la historia de toda esta zona de la Mojana. Al profesor lo conozco, él me ayudó en mi trabajo de maestría. Yo estuve por allá en Ayapel trabajando con él, con las comunidades, queriendo conocer un poco pues cómo afecta pues el objeto de estudio mío, que era el pulso hídrico, a las comunidades de manera histórica. Usted hablaba de dos figuras administrativas en nuestro país, que son sobre todo los alcaldes, ¿cierto? Como directos responsables de esa porción del territorio, y luego pues como las autoridades ya nacionales. Pero en medio de ellas hay digamos, una figura administrativa que es las gobernaciones. Pero si uno piensa, por ejemplo, en las gobernaciones, uno piensa en distancias tanto físicas como tal vez hasta pues de gestión, en el sentido de que Ayapel queda tan lejos de Montería, como San Marcos queda tan lejos de Sincelejo, y así todas esas poblaciones mojaneras. Mi pregunta va enfocada, señor Johnny, hacia cómo, digamos, usted y la comunidad
ven una posible estructuración, eso ha estado sobre el tintero muchísimos años, de una nueva figura administrativa tipo departamental que englobe toda esa zona de la depresión momposina. Es decir, en otras palabras, un departamento que se llamara La Mojana o un departamento que se llamara la depresión momposina. ¿Cree que en algo cambiaría eso la gestión que hay sobre los recursos de esas zonas, sobre la sociedad que le toca convivir con esto y que cada vez se vuelve más intenso? Tal vez una explicación física de eso es la colmatación que están viviendo esos sistemas, o sea, se están abonando todos esos caños, la capacidad hídrica se reduce cada vez más y cada vez más hay desborde y afectación pues en todo lo que genera una inundación. Ahora las sequías también. Entonces, no sé si esa figura administrativa departamental, una posible figura administrativa, incluso el gobierno actual lo tenía sobre el tintero en sus propuestas, pero pues ha quedado siempre allí. No sé si eso cambiaría el estilo de vida de los habitantes de allá o la cercanía que tienen con la gestión de su propio territorio. ¿Usted qué opina al respecto? César, placer de saludarte. Teníamos rato que no nos escuchábamos. De la última vez que estuviste aquí exponiendo en este mismo sitio tu tesis de grado de maestría. Este sitio es muy simbólico para mí. Sí, sería una acción muy interesante, porque es que este territorio el territorio que tú describes, tenemos muchas características comunes. La gente, su folclore, su cultura, su complejo hídrico, que hacemos parte de un solo complejo hídrico, eso podría facilitar encontrar soluciones más ágiles, porque cada territorio, óyeme bien, cada territorio de los que conformamos el país de las aguas, de los 11 municipios, estamos distantes de los centros de administración. Y al estar tan distantes, se nos dificulta todo el proceso administrativo. Además, los 11 territorios, los 11 municipios que conforman esta región pertenecen a diferentes departamentos. La Ayapel, pues Córdoba, Sucre, Majagual, otros departamentos y así los que están en Bolívar, hay una disparidad que no nos permite actuar juntos. Cuando se presentó la inundación en el 2022, cuando rompió Cargato de nuevo, vino un parlamentario y alguien tomó la palabra y buscando soluciones y dijo, vea, esta solución va a ser difícil. Poner a los 11 alcaldes de diferentes departamentos, poner a 4 gobernadores de diferentes departamentos a un acuerdo, es mejor llegar a un acuerdo con los micos de un árbol para que no... Es más fácil ordenar a los micos de un árbol que a los 4, porque también para los gobernadores se les dificulta trasladarse al territorio. Tú sabes lo que es el gobernador de Bolívar, de Cartagena, ahí en el sur. Eso es para él es estresante. De Sucre para ir a La Mojana, eso es distante. El de Córdoba para ir a la región de inundación, eso es distante. El de Antioquia ni se diga. Además, el de Antioquia es donde se generan todos los problemas para nosotros. Nosotros somos los que sufrimos, ellos no sufren ese problema. Pues no sabemos si tendría el mismo ímpetu para dar respuesta a los anhelos de las otras regiones. Entonces aquí, por eso me encanta la lucha de los que han tomado esta vocería, porque aquí hay un factor que puede ser el que que es el gobierno nacional. Pero es que hasta en el gobierno nacional uno hoy está viendo una posición en un funcionario de una manera y en otro funcionario de la otra entidad de otra manera. O sea, no hay un solo discurso, entonces eso es lo que nos preocupa. Afortunadamente, como dijo José Manuel Jiménez Regino, ya hay unas acciones judiciales que están diciendo cumple o no se cumple. Entonces, esa es la esperanza que tienen ahora los líderes sociales que coadyuvaron a la Defensoría del Pueblo en esa acción popular por la defensa del territorio de La Mojana. Porque es que, desafortunadamente, el territorio
un territorio tan lejano hasta del poder central, pues que la desidia en el gobernante, encerrado ya en el frío de las oficinas de Bogotá, eso es difícil, y el que padece acá es otro. Pero sí es una alternativa, inclusive la misma constitución, nuestra constitución a partir de la constitución del 91 nos brinda esa oportunidad de los reordenamientos territoriales por cultura, porque hay unos territorios que son más afines culturalmente que al territorio que pertenece a otro departamento. Eso nos acercaría más, pero también nos chocamos con unas realidades políticas que solamente se pueden enfrentar con algo que el profesor Álvaro Will me había presentado a partir de los procesos educativos que se inician en nuestras instituciones. La educación es un motor que nos puede llevar de una manera más acelerada a cambiar el chip de nuestros muchachos, de nuestras generaciones, de los presentes. Los procesos educativos no solamente significa enseñarles al niño de la escuela, como llamaba Álvaro, llevar la ciénaga a los colegios, sino a las mismas comunidades, a las personas adultas, mayores, resaltando la importancia de ellos como protagonistas de su territorio. Somos nosotros los que estamos encargados de hacer el protagonismo, no que el protagonismo venga de otra parte, que desafortunadamente es lo que ha sucedido, pero que ahora parece que esos papeles se han transformado con el liderazgo de Pacho Gómez, de Camilo Daza, de Saúl Llano, de José Manuel Jiménez Regino y de otros muchachos que hacen parte de la Mojana, que se me escapa el nombre de aquí y que me perdonan que no lo mencione, pero sí, inclusive ya están creando espacios en la universidad, no sé si es la Universidad de La Sabana, de Sucre, no sé, espacios para ir reforzando todas estas peticiones de angustia, pero la educación no podemos obviarla, no podemos olvidarla. Desafortunadamente, tuve conocimiento que la propuesta de la Universidad de Antioquia de llevar la ciénaga a la escuela no fue acogida en nuestro territorio y eso me causó tanta tristeza, porque sé que es una propuesta interesante que va, por lo que leí en la propuesta, va a ser de interés para los niños porque los niños van a ser partícipes de su propio destino y con las herramientas que se le iban a enseñar de las mediciones del agua, del manejo de los equipos, me parecía fabuloso, pero ajá, entonces vienen los intereses no políticos, porque el interés de la política es sana, sino la politiquería, que es la que desdibuja a veces todos esos propósitos sanos que podamos tener en- en el deseo de mejorar lo que tenemos en el territorio, porque es un territorio que uno ha visto, y yo le voy a poner un ejemplo, en el año 68, 69, yo iba a pescar al frente de la iglesia de mi pueblo, acá en Ayapel. Y yo me fascinaba ya ni pescar, sino ver a los pececitos nadando porque el agua era tan cristalina. Hoy yo no veo nada, veo apenas un agua tan turbia que yo no logro distinguir nada. Y antes era tan diferente. Yo para esta exposición tenía algunas fotos de mi archivo personal de los sábalos de la época, del 58, unas fotos hermosas que pienso trasladar al museo contra el olvido que estoy construyendo para Yapel como un legado para nuevas generaciones, para la presente y nuevas generaciones. O sea, cómo se ha transformado el territorio. Y eso da tristeza. Y para eso uno tiene que tener la resiliencia, pero yo a veces me dan hasta ganas de llorar por todo este desastre que están viendo, cuando ve uno que el campesino se traslada de su hábitat, de su entorno, que lo que sabe hacer es cultivar la tierra, preparar la tierra, pescar a la orilla del caño y venirse al pueblo ¿a qué? Algunos han venido a tomar la labor, a ejercer la labor de mototaxismo, ajeno a los de ellos, ajeno a los de ellos. Entonces estamos abandonando por por esas manifestaciones bruscas de la naturaleza, causada por los inviernos y por las lluvias y por las épocas de resequedades. Pero sí, ojalá
en los planes de reordenamiento territorial también se presentan muchos choques y yo creo que la imposibilidad de que se haya dado por los intereses políticos, tanto de uno como de otro. Pero sí sería una linda oportunidad de unirnos los que tenemos afinidades culturales, afinidades territoriales como la Mojana, por su agua, por su cultura, la cultura anfibia que llamaba Falk Borda en sus libros, Historia Doble de la Costa. Sí sería lo más ideal como una opción para tratar de mitigar todo estos desastres que estamos viviendo hoy. Camidaza. Sí, señor. Bueno, aquí escuchando las intervenciones, alguien hablaba y de pronto tuvimos esa conversación sobre la Mojana, que si podía ser un territorio, regiones autónomas. Creo que se ha denominado en el Congreso esa parte donde tuviéramos una autonomía. Yo creo que sería ideal esa autonomía regional, por lo que acaban de argumentar, donde es difícil el gobierno llegar, donde es difícil la institución o la institucionalidad nacional y regional confluir, porque primero es un territorio muy amplio, ¿cierto? Y segundo, o el gran problema que es un territorio pobre. Entonces ahí es donde se viene de pronto la gobernanza o el desequilibrio de lo que sería una región rica y lo que sería una región pobre. En estos momentos somos una región olvidada, pobre, 4 años de inundación. Realmente lo que viene sucediendo con la región Mojana es inaudito. Realmente ayer teníamos un descuento. Se escucha muy poco, Cami. Que no te escucha. Ya mejor otra vez. Es que se estaba alejando, pero ya volvió. Ya, un momento. Vamos, apaguen el carro. Aló, ahí. Perfecto. Ahí, Mejoró 100%. Bueno, entonces Sí, lo que hablaban de las regiones autónomas, entonces, ¿qué tiene que ver una región autónoma o cuál es la diferencia de una región autónoma rica y una pobre como esta? Ahí es donde viene de pronto la parte de gobernanza que cambia la balanza. En estos momentos no está a favor de nosotros. Ahí es donde ver un equilibrio de poderes y donde ustedes como universidad que están a cargo de estas investigaciones tendrían que poner las balanzas a favor de la naturaleza, porque es que el territorio cambió 100% de lo que era un humedal a lo que hoy un cementerio de árboles, de especies nativas, de la fauna y de la flora. Entonces, ahí tendríamos que empezar a averiguar hacia qué camino queremos ir, sobre todo en un territorio Ramsar, que es la exposición de hoy. Ahí le doy mi agradecimiento a todos ustedes y en especial al maestro Johnny, que hace alusión del olvidado y que quedó solamente en papeles lo que era una región próspera y que tenía que haber sido ítem a nivel mundial por ser un territorio Ramsar. Muchas gracias, Cami. No sé si alguien más, no sé si Johnny desee pues dar una observación con respecto a lo que dice Cami o si alguien quiere hacer otra pregunta más. Hombre, Jorgito, acá a mí me ha impresionado porque a pesar de su juventud, se ha apropiado de las dificultades del territorio que vivimos. Yo creo que él no come ni le brinda la atención a su esposa y a sus hijos por estar pendiente de toda esta problemática. Es un hombre incansable y de él me ha generado en mí una admiración profunda por todas esas batallas que lucha y que ha venido liderando a veces con disputas bastante fuertes, pero eso se ocasiona por la pasión que tiene por su territorio, porque en ese deseo de cada uno aportar, pues siempre hay choques, pero él siempre, lo que también le admiro es que es un hombre de reconciliación de puntos,
no es un hombre dogmático que esto tiene que ser así, no, él cede ante la fuerza de la verdad. Y me impresiona porque a pesar de su juventud, que podía estar gozando de otro estilo de vida, pues él ha dedicado su energía a estar atento por su región, porque también la sufre, porque él viene de una familia que hace parte de uno de los territorios inundables como Caño Muñoz. José Manuel Jiménez, que ha llegado familiarmente a él, un joven abogado, también viene de un territorio de inundación, de afectación para la finca que era de su padre. Y yo veía en ellos, en las casas de ellos, la angustia, esa tristeza cuando tenían que sacar el ganado, cuando se perdía. Creo que se le perdió a él una vez un cultivo que tuvo con un socio que vivía en los Estados Unidos, Rubén Jiménez, que era sobrino, tío de él. Rubén era tío de él. Entonces eh, son cosas que satisfacen a uno, que esa heredad de esos luchadores del pasado, ellos han asumido ese compromiso social y no lo han asumido solamente por el territorio de Ayapel, de la defensa del complejo hídrico que significa el territorio Ramsar, que hoy con orgullo llevamos, pero es un orgullo que ahí no pasa. Y se han apropiado de todo el territorio de la Mojana, y eso para mí es admirable. Desafortunadamente Pacho Gómez, como dice él, me volví viejo luchando contra el río Cauca. Es un hombre que tiene una vasta Él, experiencia, él va, una sabiduría innata, y que se ha forjado también a raíz de los vaivenes y de la experiencia que ha tenido y a raíz de los conocimientos heredados de su padre. Hoy, ya por cuestiones de salud, se encuentra en Bogotá, pero siempre está inquieto, permanente para brindarnos la información, alzando su voz. Es un hombre admirable y como todo, o sea, aquí se me escapan muchos nombres, pero lo Johnny, importante es que hay un vínculo que nos une. él confirmó asistencia a Pacho Gómez. Estamos cuadrando la fecha de la intervención de él, o sea, él va a dar, pero, o sea, ya para terminar, no sé si Fabián Vides quiere hacer la última pregunta o intervención, que tenía la mano levantada, pero la bajó. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Fabián Vides, soy de Ayapel, Córdoba. Resido ya acá en el municipio de Caucasia hace 15 años. Estudié mi carrera secundaria en Ayapel. Conozco más o menos la familia de aquí el maestro Johnny de la Osa, porque uno de los nietos de él estudió en la Inmaculada, el colegio La Inmaculada en Ayapel. Bueno, acá en el municipio de Caucasia he hecho mi carrera profesional en el área ambiental de Caucasia y Medellín. He estado pues, estudiando la ingeniería ambiental y me he desempeñado acá funcionario público en la parte ambiental, en la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Hago parte de una consultora minero-ambiental, donde trabajamos todo el tema de titulación minera y licenciamiento. Pertenezco a la mesa ambiental municipal y apoyo y fortalezco a las mesas ambientales también veredales, ¿cierto? Siempre he estado con amigos que tengo en comunes tratando el tema de nuestro complejo cenagoso de Ayapel, porque como decía el maestro, nos preocupa. Hoy vemos pues por toda la intervención pues que se ha hecho por tema de la minería, que ha degradado todo este ecosistema importante que tenemos, ya de una categoría tan importante como es convenio, como es la categoría Ramsar, ¿cierto? Acá en el municipio he venido trabajando en el tema de la conservación de la humedad y los complejos cenagosos, tratando en esta nueva administración de la nueva directora de la CAR, con la doctora Liliana Taborda y con este gobernador, para tratar de mejorar en todos estos temas ambientales, como es el tema de la restauración ecológica y reforestación, conservación de nuestras fuentes hídricas, porque si no trabajamos acá arriba, vamos a empeorar día a día, aguas abajo, como lo decía él,
El río Cauca cada vez que en estos momentos tiene unos niveles de creciente, pues que está que un punto que se desborda y obviamente eso causa daño a estos ecosistemas que están aguas abajo. Entonces, preocupado por el asunto, pero aquí desde el municipio de Caucasia también aportando un granito de arena para seguir contribuyendo a la conservación de este importante ecosistema. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Y no, pues nada, yo creo que ya nos toca empezar a cerrar este seminario. De nuevo agradecerle muchas gracias a Johnny por disponer un tiempo y compartir su conocimiento pues con todos los que estamos enamorados de la Mojana y los que viven la Mojana también día a día. Y pues nada, o sea, termino entonces diciendo que el próximo viernes va a ser un seminario particular porque va a hablar un señor que se llama Domingo Fermín Leiva. Él es un pescador y también agricultor del corregimiento de Santiago Apóstol, del municipio de San Benito Abad. La charla se llama Pescador de Esperanza, Saberes del Agua y Resiliencia Ambiental en la Mojana. Entonces, esa va a ser la siguiente charla. La siguiente a esta la va a dar el profesor Álvaro Wills, y el título de la charla de Álvaro Wills es Paisajes del Tiempo en la Ciénaga de Ayapel, ciclos, tendencias y fluctuaciones. Entonces les estaremos haciendo llegar la invitación de todas las semanas con 3-4 días de anticipación, así como fue la de esta sesión de Johnny. Y pues agradecerles por su asistencia. Ya saben que todo esto se va subiendo al canal de YouTube de Seminario Mojana 2024, por los que quieran volver a escuchar o quieran recomendar esto a diferentes personas que estén interesadas en la Mojana. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias, Johnny, de nuevo. Y ahí seguimos en contacto. Nos vemos en unos 25 días en julio, del mes de julio. Y nada, muchas gracias a todos por asistir a este seminario. Gracias a todos ustedes por la participación y de verdad que ha sido para mí algo que me ha emocionado haber participado aquí y que Jorge me haya invitado, y por la calidad de los asistentes que obliga a uno pues a dar lo mejor de lo que tiene. Y perdonen cualquier error en la información porque estamos expuestos a eso en la historia, siempre aparecen datos que uno no tiene, otro puede tener, pero estamos para eso, para enriquecer. Gracias a todos ustedes, a ti, Jorge, a la Universidad Javeriana, a la Universidad Nacional, a Nubo, y a todos por la participación que hemos tenido esta bello día. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.